Entonces, bueno, siendo 12 y 2 minutos, comenzamos el seminario que hemos propuesto. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que están participando, todos los que se han inscrito. Entiendo que se van a ir inscribiendo más gente, se va a ir sumando más gente al seminario a medida que pasen los minutos. Como es la presentación y un poco el inicio, vamos a dándole un poco de aire porque queremos ser muy escrupulosos con el tiempo y eso se lo agradezco a todos por adelantado a todos los ponentes. Por supuesto, dar agradecimiento a la Secretaría Técnica de Hisparrop, que son los que nos dan dando la cobertura y soporte y son los verdaderos sostenedores de la actividad, y a los ponentes que han estado trabajando en desarrollar una propuesta que sea atractiva e interesante para aportando desde su experiencia en el desarrollo tecnológico y también en la aplicación y el despliegue de estas soluciones, buscando que resulte algo inspirador a los que están aquí presentes y participan en este seminario. Por defecto, todos los asistentes tendrán desactivada la cámara de vídeo y el audio, y luego en la sesión de reflexión y preguntas se activará a medida que activen el botón de levantar la mano, que está en la parte inferior derecha de su pantalla. El título del seminario es Robótica Social en la atención de las personas mayores y dependientes, y los temas que vamos a abordar son la robótica social en la atención de las personas mayores y dependientes, la madurez de la tecnología, ejemplos prácticos, resultados obtenidos en la experiencia que se ha ido desarrollando, por supuesto las lecciones aprendidas y, por qué no, comentar algunas posibilidades de futuro sobre la tecnología y cómo ven las perspectivas. El seminario está organizado desde el grupo de trabajo de robótica médica y asistencial, que el acrónimo es GT-ROMA, Grupo de Trabajo Roma, de la Plataforma Tecnológica Española de Robótica, que la plataforma Hisparrop, con su acrónimo, busca la promoción y el desarrollo de la robótica en España y pretende ser un foro que aúne la participación de la academia, los usuarios y también las empresas tecnológicas más avanzadas de España, buscando un liderazgo de la robótica a nivel mundial. En concreto, el grupo de trabajo GT-ROMA está enfocado al sector de la salud y la calidad de vida. En concreto, la propuesta de este seminario surge de la Fundación Alzheimer España, que son usuarios finales de este tipo de tecnología, que participan en el grupo, y propusieron a los que desarrollamos tecnología, ¿por qué no hacer un seminario en el cual se explica este tipo de soluciones? Un poco esto está aupado al calor de la situación que estamos viviendo. Hay una transformación social y tecnológica que cada vez se va acelerando más, y en concreto, a raíz de la pandemia que estamos sufriendo en este momento, y los ponentes van a desarrollar algunas perspectivas de lo que ha pasado durante el COVID y cómo la robótica ha permitido ayudar de cierta manera. Entonces, la pregunta que quiero lanzar a todos los que están participando en el seminario es: ¿qué rol en esta transformación social y tecnológica pretendéis jugar en el futuro próximo? Si consumidores pasivos, o queréis desempeñar un rol activo en la participación de esta transformación. Teniendo en cuenta, que espero que los ponentes a lo largo de las presentaciones desarrollen, es que la necesidad de todos participemos en esta transformación de la tecnología y de la sociedad. Para ser eficientes y dinámicos, la presentación se va a desarrollar en los siguientes 45 minutos, y luego vamos a dejar un turno de participación y reflexión. La agenda va a ser primero la presentación del profesor y doctor Miguel Ángel Salich, de la Universidad Carlos III, que va a desarrollar su experiencia en el desarrollo de soluciones robóticas. Luego, el profesor y doctor Eduardo Salama Casanova, representando a la Fundación Cartif y a la Universidad de Valladolid, con el proyecto Nuevas Oportunidades en la Atención de las Personas Mayores mediante Robótica Social en la Residencia LACOR, dando la perspectiva desde el punto de vista del desarrollo tecnológico de la solución y la adaptación de las soluciones. Y en un segundo término, por última participación, de don José María Delgado y Beatriz Bielba, que son tanto el director médico como la coordinadora del
de la residencia de mayores LACOR, que van a dar la perspectiva desde el punto de vista de cómo esto ha impactado en los usuarios y cómo se ha desarrollado esta adaptación y bueno, una perspectiva muy cercana al usuario final. Os voy a pedir que cada uno vaya dando paso a cada uno y, por supuesto, invitar a todos a unirse a Hisparrob, a todos los usuarios y a todo el que que piense que puede aportar algo en esta sociedad. Bueno, sin más dilación, doy paso a Miguel Ángel y después os va a ir dando paso sucesivamente. Muchas gracias, Pablo. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, buenos días a todos. En los 20 minutos que tengo voy a hacer de forma muy escueta, porque no da tiempo para mucho más, una breve introducción de qué cosas pueden hacer los robots sociales en el sentido de ayudar a las personas mayores y también dar unas pinceladas de parte del trabajo que hacemos en la Carlos III. Cuando hablamos de robots sociales para personas mayores, partimos de el problema que tiene la sociedad, particularmente las sociedades de los países más avanzados, del envejecimiento de la población. Todos conocéis que, en países como España la esperanza de vida aumenta, las tasas de natalidad disminuyen y eso hace que la pirámide cada vez sea una pirámide invertida y lo que tenemos en la parte de abajo, que son los jóvenes, cada vez es algo más pequeño y lo que tenemos en la parte de arriba, que son las personas mayores, cada vez crece. Con lo cual eso plantea serios problemas de jóvenes que puedan cuidar, que puedan ayudar a las personas mayores. En este sentido, los robots en general y los robots sociales en particular pueden ayudar. Nunca van a poder suplir, no pensemos que los robots van a suplir a los hijos, a los nietos, a los cuidadores, simplemente es un complemento, es una ayuda. Entonces, se está trabajando ahora mismo en el desarrollo de robots sociales que cumplan múltiples funciones. Ahí tenéis algunas de ellas. Una de ellas es supervisar, monitorizar a personas mayores. Estamos hablando de personas mayores que en muchos casos viven solas. Entonces, supervisar su estado de salud, su actividad, si tienen un problema de que se han caído, es decir, supervisar cómo se encuentran. También otra cuestión que pueden ser útiles estos robots es para promover la interacción social. Todos nosotros, los que somos más jóvenes, bueno, algunos ya estamos más cerca de los mayores que de los jóvenes, pero estamos acostumbrados a que la interacción social se realiza a través de los móviles, a través de los computadores, las redes sociales, pero tenemos que ser conscientes de que estas tecnologías, muchas de ellas no están adaptadas a personas mayores, no son cómodas para que las usen las personas mayores. Entonces, de alguna forma, los robots pueden facilitar el acceso a esas herramientas de interacción que hoy en día tiene Internet. Podemos usar también los robots sociales para estimular a que las personas mayores realicen tanto actividades físicas como actividades mentales y eso puede mejorar su estado de salud en general. Podemos usar los robots sociales para asistirles en tareas de todo tipo, como puede ser recordarle actividades de cuando es el cumpleaños de un nieto o recordarle cuando se tiene que tomar la medicación. Pueden ser una ayuda también afectiva. Muchas veces las personas mayores tienen problemas que afectan a su estado de ánimo y de alguna forma estos robots pueden en parte paliar esos problemas. No hay que pensar solamente en el que tenemos por una parte los cuidadores y por otra parte tenemos los robots. El robot puede ser una ayuda, un complemento, una herramienta para los cuidadores, sean cuidadores familiares o sean cuidadores profesionales. Entonces,
Ahí se puede crear un triángulo en el que tenemos los cuidadores por un lado, tenemos al usuario por otro y tenemos el robot por otro. Y entonces hay que buscar formas en las que el robot puede ayudar al cuidador a realizar sus funciones. Una actividad clásica incluida en muchos robots sociales es el entretenimiento. Desarrollar juegos, desarrollar actividades que entretengan a las personas mayores, desde juegos más clásicos que podemos hacer con un computador hasta, digamos, actividades del estilo de jugar al bingo o, bueno, cualquier tipo de juegos. También otra cosa que pueden ayudar los robots es hacer compañía. Tenemos que pensar también, como hemos dicho antes, de que muchas personas mayores están solas en sus casas. Por ejemplo, con la pandemia esto se ha llevado a un extremo que esperemos que no vuelva, pero ha sido un extremo tremendo lo que ha supuesto para muchas personas mayores están realmente aisladas en sus domicilios. Si el confinamiento ha sido duro para muchas personas, para mayores que han estado en sus casas ha sido particularmente duro. Bueno, pues de alguna forma, insisto, no es suplir la compañía que pueden hacer los seres queridos, es simplemente un complemento que pueden dar los robots sociales. Y también podemos tener otras muchas actividades como motivación, ayuda a relajarse cuando tienen problemas de estrés. Hay muchas cosas que pueden ser útiles los robots sociales. Cuando hablamos de robots sociales para personas mayores, desde un punto de vista de hardware, de configuración del robot, tenemos típicamente 3 tipos de robots y cada uno va orientado a un tipo de usuarios, a un tipo de entornos, a un tipo de aplicaciones. Un posible tipo de robots que podemos tener son robots móviles, robots que se desplazan de un sitio a otro, robots que tienen ruedas y se pueden mover por el entorno. Estos robots son muy útiles en entornos amplios, por ejemplo, como pueden ser las salas comunes en una residencia, pero en cambio presentan problemas en entornos más pequeños, como pueden ser, por ejemplo, los domicilios particulares. Entornos en los que objetos que haya por el suelo, puertas cerradas, pueden dificultar el movimiento de estos robots. Entonces, en ese tipo de entornos, para ese tipo de entornos podemos tener robots de sobremesa, robots más pequeños que no se mueven por sí mismos, que se pueden poner encima de una mesa, en un despacho, en un comedor, en el dormitorio, y como son pequeños el usuario los puede llevar de un sitio a otro, pero no interfieren tanto con lo que es la vida del usuario, por ejemplo, en su casa particular. Con este tipo de robots, el usuario cuando quiere estar con el robot se va al sitio donde está el robot y cuando no quiere hacer caso del robot, pues directamente está en otra habitación y no está interaccionando con el robot. Y por último tenemos un tipo muy particular de robots que son los que yo llamaba aquí robots abrazables. Mientras que los otros 2 robots van dirigidos a una interacción con voz, con una pantalla, con una interacción más compleja, aquí en este tipo de robot muchas veces la interacción es una interacción afectiva, como puede ser una interacción de un niño con un muñeco de peluche o una persona con una mascota. De hecho, en parte estos robots tratan de replicar conocidas ventajas de la relación con mascotas. Lo que pasa es que muchas veces personas que están solas en sus casas no pueden tener una mascota porque no pueden responsabilizarse de darla de comer, de sacarla a pasear varias veces al día. Entonces, de alguna forma, este tipo de robots suplen eso y, sobre todo, van buscando
una aplicación en el terreno afectivo. Es decir, van buscando que desde un punto de vista afectivo los usuarios se sientan mejor. En el grupo de robótica social de la Carlos III nosotros desarrollamos nuestros propios robots. Nuestra filosofía es no trabajar con robots comerciales, preferimos tener control completo de los robots y eso nos hace que hagamos todo, desde el hardware hasta el software. Entonces tenemos experiencia de trabajar en robots de los 3 tipos, de sobremesa, móviles y abrazables, y realizando múltiples funciones. Como en el poco tiempo que tengo para la presentación sería imposible cubrirlos todos, voy a centrarme en un ejemplo particular, que es un robot concreto, que es uno de los robots que hemos desarrollado, que es el robot Mini, y en una aplicación concreta que es estimulación cognitiva. Este robot, como veis ahí, es un robot pequeño, de sobremesa. Intentamos que sea amigable, eso es una parte importante en el diseño, por eso le hemos puesto peluche en el cuerpo. Intentamos que no genere rechazo. Tiene una pantalla externa, pero a diferencia de otros robots que la pantalla va incorporada en el cuerpo, en este caso lo hemos puesto de forma externa para que el usuario pueda tenerla en la mesa o pueda sujetarla a él o ponerla donde él se sienta más cómodo. La interacción con el robot es multimodal, por voz, por tacto. El robot tiene cámaras para percibir el entorno y hemos puesto elementos como puede ser ese corazón o como puede ser que los ojos del robot o puede ser el que se sonrojen las mejillas para que el robot pueda transmitir emociones. Con esto lo que vamos buscando es que el robot se perciba no como una máquina, sino que se perciba como un ser vivo. Y eso facilita que se creen lazos entre el robot y el usuario. Además, para que el usuario pueda ver el robot como que es su robot, permitimos que el robot se pueda personalizar, que podamos tener distintos aspectos del robot para tratar de adaptarlo a los gustos de cada usuario. Con el robot podemos tener sesiones típicamente individuales. El objetivo final de este robot es para estar en los domicilios particulares, pero hemos hecho también pruebas con él en salas en grupo, en este caso sustituyendo la pequeña pantalla por una televisión grande, una pantalla grande de televisión. En concreto, en relación a terapias para ayudar a personas con demencia, hay múltiples terapias. Una de ellas es la estimulación de funciones cognitivas. Esta es una terapia clásica que normalmente se realiza con herramientas tradicionales, como pueden ser puzzles, fichas, distintos objetos como veis ahí, y que en los últimos años se ha extendido también el desarrollo de aplicaciones informáticas para realizar esta estimulación cognitiva. Nosotros lo que hemos empezado a explorar es el uso de robots sociales para realizar tareas de estimulación cognitiva. Los robots sociales plantean ventajas respecto a lo anterior. Normalmente, cosa que se puede hacer con un computador, se puede hacer también con un robot, con lo cual todo aquello que se puede hacer con aplicaciones informáticas puras también lo podemos hacer con el robot, pero añadimos cosas que no tienen las aplicaciones informáticas tradicionales. Añadimos una interacción que es más natural, la persona interacciona típicamente con voz, hablando con el robot, por tanto es más amigable la estimulación. Ese robot es un agente de alguna forma con un cuerpo físico y eso hace que el robot pueda actuar en parte como supervisor durante los ejercicios. Normalmente los ejercicios de estimulación se hacen con un terapeuta al lado del usuario. De alguna forma el robot puede hacer
el papel en parte de ese terapeuta. Puede incentivar, puede hacer preguntas, puede motivar al usuario diciendo lo has hecho muy bien, venga, sigue, vamos a continuar. Es decir, cosas que normalmente hace una persona. El robot, como he dicho antes, intentamos que se perciba como un ser vivo y intentamos también que pueda interaccionar con el usuario a través de múltiples modos, como puede ser voz, tacto, gestos, etc. El robot también puede percibir el entorno y al percibir el entorno significa que los ejercicios de estimulación no tienen que estar limitados a ejercicios que se hagan simplemente con voz o con una pantalla, sino que el robot puede detectar, por ejemplo, ejercicios que se hagan, como se ve en la foto de abajo a la izquierda, por ejemplo, un puzzle. Podemos poner ejercicios de que el usuario haga cosas con objetos, solucione un puzzle y el robot con su cámara es capaz de detectar el estado de ese puzzle y si el usuario lo está resolviendo bien o lo está resolviendo mal o qué está haciendo y puede darle pistas. Por ejemplo, en el caso de estimulación física, el robot puede detectar los movimientos, como en la parte de abajo de la derecha, los movimientos que haga el usuario. Además, el hecho de tener un robot dentro de nuestro domicilio particular, dentro de la casa, implica cosas que son nuevas. Implica, por ejemplo, un acceso 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso tiene muchas ventajas. Significa que el robot está ahí siempre que el usuario lo necesita o incluso en determinadas condiciones no es como un computador tradicional que está pasivo esperando que el usuario acceda a él, sino que de alguna forma el robot puede tomar la iniciativa de la interacción. Como hemos dicho antes, el robot se puede personalizar para cada usuario. Tiene la ventaja de que el robot no es algo que sirve solamente para estimulación cognitiva, sino que sirve para otras actividades, por ejemplo, entretenimiento. Y eso permite entremezclar las dos cosas. No es lo clásico de ahora vamos a hacer una sesión de estimulación cognitiva y luego haremos otras cosas, sino que en medio de otras actividades del robot, como puede ser juegos, el robot puede entremezclar preguntas, cosas que tengan que ver con ejercicios mentales, lo cual es algo nuevo porque eso no se hace habitualmente. Y el robot, aunque esté en la casa, el robot está conectado a Internet y eso hace que los terapeutas pueden estar pautando los ejercicios que tiene que realizar el usuario, la dificultad, qué tipo de funciones cognitivas hay que estimular. Es decir, que aunque el robot esté en la casa, realmente detrás del robot siempre tiene que haber un equipo de terapeutas pautando lo que está haciendo el robot. ¿Vale? Como ejemplo os voy a poner un vídeo de una breve sesiones de prueba en la que mezclamos ejercicios de estimulación cognitiva con ejercicios con actividades de entretenimiento. Comenzamos la sesión. Hola, me llamo Mini Mavi. Aunque normalmente todos me llaman Mini. ¿En qué estación estamos? ¿Primavera? ¿Verano? ¿Otoño o invierno? Contesta ya. Yo creo que se ha empezado el verano. ¡Genial! ¿Cómo estoy ahora? ¿Alegre, enfadada o triste? Ay. Ya puedes responder. Listo. Muy bien. Vamos a cambiar de cara. ¿De qué animal se trata? Contesta ya. Caballo. Muy bien. Se trata de un caballo relinchando. Realmente me parecen unos animales increíbles. Las palabras a memorizar ahora son mochila y alfombra. ¿Cuáles son las palabras que te he dicho? Venga, sigue así. Siguiente respuesta.
Alfombra. Alfombra. ¡Qué bien! La respuesta era mochila y alfombra. Colorados igual que un ciclón, que hoy mi vida, clavelitos, nada para poderte traer. No te creas, no te quiero. Es que no te lo pude traer. ¡Bravo! ¡Cómo me gusta esta canción! Bueno, esta sesión ya ha acabado. Espero que hayas disfrutado este rato que hemos pasado juntos y que podamos compartir más momentos en el futuro. Adiós, un besote. Bueno, algunas conclusiones de estos temas, de estas pruebas que hemos hecho. Bueno, en general los usuarios les encanta interaccionar con el robot, dicen que se lo pasan muy bien. De hecho, muchos de ellos, aquí por ejemplo, estas pruebas son unas sesiones como uno de los 25 minutos. Muchos de ellos cuando acaban dicen, pero ya ha terminado, yo quiero seguir haciendo cosas, es decir, que no lo ven como algo desagradable. Otra cosa curiosa es que muchos usuarios perciben el robot como un ser vivo. Ahí tenéis un comentario de uno de los usuarios. Es decir, yo cuando era un usuario que hacía sesiones de estimulación cognitiva con un computador también. Entonces dice, cuando interacciono con el computador le veo como una máquina, pero cuando interacciono con Mini lo veo algo más próximo a una persona. En cualquier caso, tenemos siempre los problemas del estado actual de la tecnología y de la robótica. Tenemos que ser conscientes que la robótica tiene todavía mucha investigación por delante y muchos problemas por resolver. Por ejemplo, os voy a poner un caso particular. Problemas relacionados con interacción humano-robot. Un problema clásico de interacción por voz es que el robot tiene que saber cuándo el usuario se dirige a él y cuando lo que escucha no se dirige a él. Porque claro, si ponemos el robot en la casa y hay ruidos, no es cuestión de que el robot, cada vez que escuche la televisión o escuche una conversación, piensa que estén hablando con él. La solución clásica, por ejemplo, todos los que tenéis altavoces inteligentes en vuestra casa, es el Oye Siri o el OK Google, es decir, algo que indique que ahora voy a hablar con la máquina. Esta solución es muy poco natural si queremos que la usen las personas mayores. Entonces, hemos probado distintas alternativas. Una es poner cámaras y con las cámaras detectar el movimiento de la boca cuando se dirige al robot. Otra, que os voy a poner aquí algunas pruebas, fue directamente hacer un pitido, es decir, y contesta después del pitido, que nos parecía fácil. Bueno, pues eso, aún así, a ciertas personas les complica. Para evitar los problemas de que hay algunas personas mayores que no vocalizan bien, que no se les escucha bien, bueno, pues si el robot no detecta... ya termino, me queda un minuto solo. Si hay problemas de que no detecta bien la voz, el robot lo tenemos programado que automáticamente pasa a pedir que contestes de forma táctil por la pantalla. Él va conmutando de uno a otro. Pero aún así, eso en algunos casos genera problemas, porque la persona no tiene claro cuándo tiene que contestar por la pantalla, cuándo tiene que contestar por voz. Entonces, os voy a poner un caso particular de donde se ven esas dificultades. Y con esto ya termino. ¿Y qué día de la semana es? Dime tu respuesta. Viernes. Espérate un pelín después del pitido, es lo que te decía. Repite ahora. Viernes. ¿Cómo? Repite. Acuérdate de contestar usando el micrófono. ¿Y qué día de la semana es? Viernes. Dime tu respuesta. Ay, viernes. ¿Qué dijiste? Viernes. Parece que no nos estamos entendiendo. Debe de haber algún problema. Repito la pregunta. En este caso no está esperando al pitido. Tendrás que decir la respuesta pulsando en los botones de la pantalla. ¿Y qué día de la semana es?
Viernes. Aunque está por la pantalla, ella sigue hablando por voz. ¿Qué botones? No los veo. Contesta utilizando los botones de la pantalla. ¿Y qué día de la semana es? Viernes. Fantástico. ¿Vale? O sea, como veis, la tecnología todavía hay que trabajar mucho. Bueno, todo esto que os he presentado y muchas más cosas que hacemos en relación con robots sociales está detrás un grupo de aproximadamente unas 40 personas. Esta fue la última vez que nos pudimos juntar en persona justo antes del confinamiento. Es decir, es una foto de lo que era el grupo hace aproximadamente año y medio. Y para hacer esto, esto es algo que no podemos hacer solo los ingenieros, es fundamental la participación de expertos en temas médicos, en temas geriátricos, temas asistenciales. Entonces, para nosotros es fundamental la contribución de socios que nos aportan esa parte. En concreto, tengo que dar las gracias a la Fundación Alzheimer España, a la Fundación Intras y a la empresa Asispa. Muchas gracias y perdón por haberme extendido un poquito más. Las preguntas creo que van todas juntas al final de las presentaciones. Bueno, pues la siguiente presentación la presento yo. Sí, hola. Sí. Ya empieza Eduardo, ¿vale? Tomo la pantalla y... Vale. Supongo que se ve la presentación. Bueno, voy a hacer un poco la... ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, perfecto. Vale. Bueno, voy a hacer un poco la presentación del trabajo que estamos haciendo desde Fundación Cartif y la Universidad de Valladolid, concretamente presentando uno de los proyectos que hemos hecho en colaboración con la residencia La Cort. Bueno, para los que seguramente la universidad a todos os suene, la Universidad de Valladolid, para los que no conozcan qué es Cartif, simplemente una transparencia para decir que Cartif es un centro tecnológico cuya misión pues, es el desarrollo de productos, servicios y, en definitiva, el desarrollo de conocimiento para mejorar la competitividad de las empresas, ¿no? Como tal, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la innovación y la investigación. Dentro de Cartif tenemos lo que es el área de bienestar y salud. Tenemos una estructura horizontal con diferentes áreas, una de ellas es bienestar y salud, y dentro de ella tenemos la línea de trabajo de la robótica, que es la interacción social, que es un poco lo que vamos a presentar hoy, pero también tenemos una línea de interacción fuerzas-hombres para temas de rehabilitación y tonificación, y luego otra línea de soporte a la decisión, en lo que es procesamiento de señales biomédicas, aprendizaje automático y soporte a la decisión de gestión. En concreto, lo que es la interoperabilidad basada en estándares de modelado discreto o gemelo digital. Bueno, para entrar directamente un poco con nuestra experiencia en el ámbito de robótica social, quisiera destacar el proyecto que estamos llevando desde hace un par de años con la residencia La Cort, en el que participa la propia residencia La Cort, Fundación Cartif y la Universidad de Valladolid, y este proyecto lo hemos hecho con la financiación de la Junta de Castilla y León, en concreto con el ICE, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Bueno, el título un poco de la investigación que hemos realizado es una nueva oportunidad de atención a las personas mayores mediante robótica social en la residencia de La Cort, uno más. Le hemos llamado uno más porque queríamos que el robot fuera uno más en la residencia, ¿no? Un actor más en la propia residencia. Los objetivos que nos hemos planteado en este proyecto pues es introducir un robot social en un entorno operacional, en un centro gerontológico por grandes periodos de tiempo. Hay que decir que llevamos ya prácticamente 2 años, el proyecto finalizará en diciembre de este año, aunque bueno, tenemos intención de continuar. Crear una serie de contenidos adaptados a las personas mayores que sean ofrecidos por el robot, motivando la interacción y que les permitan de alguna forma
mantenerles activos física y mentalmente, y luego realizar un seguimiento pormenorizado de estas interacciones como elemento para nosotros de realimentación y mejora para ver cómo podemos optimizar esta interacción, y luego también como elemento de mejora para los residentes, qué contenidos les podemos dar para que sean más adecuados para ellos, ¿no? Y incorporar el robot como un elemento más en los protocolos de seguimiento. Hay que decir que tenemos muy claro que la robótica social, a diferencia de otras tecnologías que se pueden desarrollar en el laboratorio, aquí hay que contar desde el principio con los usuarios finales. Y por eso siempre, en este caso, nosotros sí que hemos utilizado un robot comercial, que tenemos aquí, Piper, y siempre hemos tenido dos robots. Uno aquí en nuestro laboratorio, en el que íbamos haciendo modificaciones, y otro en la propia residencia, donde estaba interaccionando continuamente con los usuarios, y eso nos daba las pautas para ir mejorando la interacción y la programación. Bueno, lo primero que nos tenemos que plantear, como ha comentado Miguel Ángel, es que un robot social todavía tiene muchas limitaciones. Es decir, nosotros cuando hablamos de un robot social estamos acostumbrados a los robots estos de las películas, el cortocircuito, RP2D2, el robot de la Guerra de las Galaxias, y ahí vemos que los robots interaccionan con las personas como si fueran personas. La realidad es que no es así. Tenemos una serie de limitaciones que a la hora de desarrollar las aplicaciones tenemos que ser conscientes de ellas. Una de ellas es las limitaciones perceptivas, en concreto el reconocimiento de habla. Esto es difícil en entornos con ruido, el volumen es bajo, etcétera. Afortunadamente, bueno, pues con los asistentes que aparecen hoy en día de Google, en los móviles, etcétera, ha ido mejorando mucho y esto nos ha permitido acercarnos realmente más al usuario. Luego, otro aspecto importante es el reconocimiento visual, es decir, en la interacción entre las personas es fundamental el contacto visual, ¿no? Que el robot pueda mirar al interlocutor, identificar con quién está hablando, etc. Tal vez incluso más importante que las limitaciones perceptivas son las limitaciones cognitivas. Es decir, hay que interpretar correctamente qué es lo que nos está pidiendo el interlocutor, qué es lo que nos está preguntando y, sobre todo, en base a esas preguntas, definir unos planes coherentes de actuación. Es decir, no sea que nos pregunte sobre los toros y le hablemos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y luego, también hay que tener en cuenta, aunque es menos limitante en este caso, tal vez que tenga movimientos naturales, por ejemplo. Entonces, tenemos limitaciones en la acción, que no sea peligroso para las personas, que tenga un volumen y un tono adecuado el robot. En esto hemos tenido que trabajar bastante durante el desarrollo del proyecto. Y luego, aquí tenemos también las limitaciones de los usuarios. En este caso, cuando estamos hablando con personas mayores, son personas que tienen dificultades perceptivas y bueno, incluso nosotros mismos, es decir, nosotros mismos no sabemos cómo dirigirnos a un robot. ¿Por qué? Porque no conocemos el universo de discurso del robot. Esto nos pasa muchas veces cuando llamamos a la compañía, que sea telefónica, y nos sale un contestador automático y nos empieza a hacer unas preguntas y realmente no sabemos cómo responder. Respondemos como monosílabos y no respondemos como si habláramos con una persona normal, ¿no? Porque no sabemos si nos van a entender o no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abordar este reto de salir del laboratorio a un entorno operacional con las limitaciones existentes? ¿Cómo lo hemos abordado nosotros? Bueno, pues en un primer lugar, que la iniciativa del diálogo sea en el propio robot. Porque lo que no podemos hacer es que el usuario le hable de cualquier cosa, porque es muy difícil que le pueda responder de cualquier cosa que se le está hablando, ¿no? Luego es importante realizar desarrollos de estrategias de diálogo adaptativas. Es decir, el propio robot debe ser un poco un maestro, en el que al principio las interacciones deben ser más rígidas y guiadas, pero a medida que el usuario va aprendiendo, bueno, pues permitir una interacción menos guiada y más natural, ¿no? Esto nos pasa muchas veces con los dispositivos, con los smartphones, con los teléfonos inteligentes, que muchas veces no los utilizamos por voz porque no estamos acostumbrados a utilizarlos. Realmente, si aprendiéramos realmente a cómo utilizarlos, pues seguramente el poner las agendas, el mandar un correo, el responder
lo haríamos de una forma más rápida y eficiente utilizando la voz que utilizando la escritura, seguramente. Luego, es importante también el desarrollo de interfaces multimodales. En este caso, nosotros también hemos optado por utilizar la voz y la tablet al mismo tiempo. Es decir, las limitaciones que muchas veces hay en el reconocimiento de voz, pues se pueden vencer que para que el usuario pues, responda a través de la tablet. Entonces, es importante también combinar la modalidad según la experiencia del usuario. Pero también hemos tenido experiencias y, bueno, pues que muchas veces la información de la tablet prima sobre la de la voz, porque es más fácil visualizar lo que está escrito, etcétera, pero la interacción de la natural de las personas es más por voz, ¿no? Entonces, muchas veces en las primeras interacciones forzamos en que la interacción sea por voz y luego, detectando que el usuario no es capaz de reconocer, pues entonces activamos la tablet. Es importante también establecer una serie de métricas para hacer un seguimiento de la interacción. En concreto, nosotros, por ejemplo, capturamos métricas como es el tiempo de interacción, el grado de reconocimiento de voz, etc. Y es muy importante también intentar dar servicios que den valor añadido en este ámbito de ocio, terapia y entretenimiento. Porque al final, si no, el robot es un juguete, como a un niño al principio le llama la atención, pero luego realmente, si no tiene utilidad, pues el interés en el robot decae. Y, muy importante, experimentación continua como método de retroalimentación para la mejora. Y luego, bueno, hay el último, que yo creo que es el más importante, que es la implicación del personal de apoyo. En este caso, luego hablará Bea, que es el que ha estado aquí con el robot, enseñando a los mayores a utilizarlo. Entonces, sin su colaboración, esto hubiera sido imposible. Bueno, el robot que hemos utilizado es un robot Piper, un robot comercial, cuyas características es que, bueno, tiene capacidad de reconocimiento del usuario, tiene comunicación por voz, pantalla táctil, se le pueden incluir contenidos personalizados, en este caso lo programamos en Android, tiene movimiento del cuerpo bastante natural y hemos desarrollado aplicaciones de información que entretienen al usuario mediante juegos, músicas, que ahora comentaremos. El fin último que hemos querido aplicar al robot es que sea capaz de dotar unas herramientas de rehabilitación física y cognitiva a los usuarios. Aquí vemos un poco la estructura general del programa, es decir, todo está entroncado en base al diálogo. Hay una parte de inicialización en el que, bueno, se puede dar de alta un usuario, le captura una foto para que ya sepa con quién va a interaccionar. Entonces, hay un menú en el que, aunque el robot, como decíamos, es capaz de reconocer al usuario, pero para fortalecer esta interacción, bueno, pues el usuario valida y entonces el robot nunca se equivoca con quien está interaccionando como tal. Tenemos una parte de base de datos que metemos datos del propio usuario, metemos información pues del pueblo el que pertenece, de ha nacido, los amigos que tiene, etcétera, porque eso, bueno, pues le sorprende mucho a los usuarios, ¿no? Pues que le felicite por su cumpleaños o que les hable de sus amigos o de sus aficiones. Siempre, como decimos, tiene la tablet como herramienta de ayuda y luego, bueno, pues es capaz de darles información de las noticias del día, en el ámbito nacional, regional, de deportes, etcétera. También extrae información de Internet, de la Wikipedia, para darle información de algún aspecto que quiera. Luego tiene un aspecto de juegos, que ahora veremos, se organizan en diferentes categorías, y luego también les propone a los usuarios el hacer ejercicios. Y también tenemos un sistema que les pone música, bueno, para que canten con él, etc. Bueno, aquí vemos un ejemplo de trabajo físico grupal, donde están haciendo ejercicios, evidentemente son ejercicios físicos adaptados a las personas. Ahora le llamamos y que vaya él a dártelo. Bueno, en lo que es el trabajo cognitivo, los hemos agrupado en 4 áreas, de acuerdo a lo que es la estructura del Mini-Mental. El Mini-Mental son unos procedimientos que utilizan en la residencia para valorar la capacidad cognitiva que tienen los residentes
en diferentes áreas, como es el cálculo, la memoria, la orientación en el lenguaje. Esto está estandarizado. Entonces, una vez que se ha hecho mini mental, se ve un poco en qué faceta, un poco coger un poco, estar un poco peor, y se trata de reforzar en esos ámbitos. Todo esto se hace mediante juegos en la tablet y por voz. Aquí vemos algunos ejemplos. Tenemos ejemplos de, bueno, pues en el que se presenta cuánto dinero hay para que sepan cuantificar las monedas, ejercicios de cálculo de saber cuál es mayor o menor. Cada uno de estos juegos tiene también 3 niveles de dificultad. Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, pues en este caso tienen que identificar qué monumento está. El identificar, por ejemplo, qué estación del año corresponde a una imagen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos otros que son para recordar parejas, para fomentar la memoria visual, o por ejemplo recordar las comidas. También les gusta mucho el tema de los refranes. Entonces, ya digo, esto se hace de forma tractativa, es decir, en una primera interacción no se les propone respuesta y solo si no son capaces de responder, pues ya se les pone diferentes alternativas para que sea más fácil, ¿no? También, bueno, otros dichos, refranes, etcétera, adivinanzas también, etcétera. Toda esta información la recogemos nosotros en una base de datos a través de una intranet y esto nos va a permitir hacer un seguimiento de evolución de los usuarios. Además, hemos dotado a esta herramienta a través de una página web, en este caso a los cuidadores o terapeutas, en el que permita definir un plan de trabajo. Es decir, el robot puede seleccionar qué juegos quieres interaccionar con él, o también se puede definir todo un plan de trabajo, por ejemplo, que dure 1 hora, en el que se vayan definiendo. Eso permite ya también al cuidador liberarse un poco de estar permanentemente delante del robot asistiendo, ¿no? Ya al principio es inevitable, pero ya los usuarios más avanzados ya son capaces de interaccionar ellos solos con el robot. Bueno, aquí vemos algunos gráficos que se generan por paciente y por juego. A través de se puede visualizar mediante gráficos, con las fechas, etcétera. Aquí sí vemos algunos ejemplos de recogida de datos, que hacemos recogida de datos de forma genérica para todos los usuarios, en los que se puede ver la varianza y la desviación típica de los resultados por niveles de dificultad, y también particularizados para cada un usuario en concreto. Hay que ver aquí que esto nos sorprendió bastante porque, bueno, este es un proyecto que empezamos ya hace 2 años, pero bueno, debido al COVID hubo una interrupción, pues que, bueno, luego os comentará José María y Bea un poco el tema de las vicisitudes que pasaron, pero bueno, hubo que interrumpir un poco la experimentación y, bueno, pues no solo el COVID, sino la propia interacción que se limitó entre los propios usuarios, entre los propios residentes que no podían interaccionar en ellos, entonces se apreció un deterioro cognitivo significativo. Se ve prácticamente en todas las gráficas y luego como otra vez que ya no digo que sea por el robot, sino por también la propia interacción que hace los usuarios con los mismos usuarios, entre los propios residentes, pero también seguramente colaboró el robot porque antes de que incluso pudieran interaccionar los propios residentes, bueno, pues como el robot es libre de COVID, pues unas primeras interacciones sí que empezaron a hacer con el robot, incluso antes que las de los propios usuarios, ¿no? Aquí vemos también otras métricas que decíamos del tiempo de interacción, que bueno, pues se ve un poco, puede ser variable, pero bueno, la verdad es que le están cogiendo mucha afición y ya le demandan mucho. Y también lo que es la tasa de reconocimiento, que también nos sirve a nosotros como herramienta para mejora de la gestión de los diálogos. Bueno, ahora os enseñará José María y Bea algunos vídeos y tal, pero bueno, realmente sí que yo creo que hemos conseguido que Copito, que es como le han bautizado en la residencia, sea uno más en la residencia. Bueno, simplemente para un futuro lo que nos queda por hacer, bueno, pues seguir un poco interaccionando. Nuestro próximo reto es también llevarlo a los hogares particulares
en los que no solo sea capaz de dar estimulación cognitiva y física, sino que también sea capaz de realizar cuidados que, por ejemplo, les pueda recordar las medicinas o que les pueda conectar con los familiares, que les ayude a vencer la brecha tecnológica a través de un robot social y también siempre integrado en un sistema de teleasistencia, porque creemos también que la forma de limitar estas limitaciones tecnológicas o de vencerlas pues es meter, en este caso, al cuidador en el bucle de control, en el propio robot. Bueno, y con esto, si queréis, José María, te doy paso para que hagas tu presentación. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Buenos días. Sí, sí, José María, sí. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer, como no, a Hisparrop que haya contado con nosotros para poder enseñar un poquito a la parte de la sociedad lo que estamos haciendo en los últimos años. Ya ha explicado Eduardo parte de todo lo que estamos haciendo, pero bueno, vamos a ponerle un poquito más de imagen y quizá para que se pueda ver un poquito más. Conmigo está Bea, que es la persona que lleva trabajando con Copito en los últimos 2 años y pico, y la que más horas le ha dedicado y la que mejor se lleva con él, sin ninguna duda. Entonces, ella también está abierta a cualquier pregunta que pueda haber o cualquier comentario o cualquier cosa que podamos tener al final de la charla cuando termine esta pequeña exposición que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, pues un buen día, hace 2 años y algo, aproximadamente un poco más de 2 años, nos propone Cartif la posibilidad de trabajar con un robot social. No sabíamos lo que era eso, trabajar con un robot social en una residencia, vamos, esto ni en las mejores películas, ¿no? Bueno, al final dijimos que sí, por supuesto, nos contaron un poquito la experiencia que podíamos tener y nos gustó la idea. Perdona, María, no sé si estás compartiendo la presentación. Sí, estoy compartiendo, pero no lo veis. No la vemos. Esperar un poquito a ver que algo pasa. A ver, un segundito. A ver, voy a dar a compartir la aplicación. ¿No lo veis? Pues es que no sé por qué. Antes lo hemos probado. No, no lo vemos. Sabes que tienes que pulsar en la pantalla completa y luego volver a darle a compartir. Sí, sí. A ver, pantalla completa. Compartir. Ahora. Ahora. Vale. Vale, pues perdonad por no haber, bueno, no hemos puesto nada más que el título de la charla. Y bueno, pues como decía, hace unos años nos propusieron Cartif la posibilidad de trabajar con un robot social que no sabíamos muy bien lo que era, ¿no? Bueno, pues un buen día nos dicen que nos traen a Peppers, en este caso, que es como se llamaba el robot social, a nuestras instalaciones, a nuestra residencia, y empezamos a tener una relación con él. Y bueno, nos pareció súper simpático, nos pareció súper agradable y, como no, por supuesto, muy innovador. Y vimos posibilidades de trabajar en la residencia con él. Entonces, ¿qué hicimos? Pues decir que sí y empezar a trabajar codo a codo con Cartif como estamos trabajando en estos últimos tiempos. Ya desde el primer momento que empezamos a trabajar, pues ya detectamos algunos pequeños inconvenientes, que eran los ajustes técnicos que había que ir haciendo. Ya se han nombrado a lo largo de la charla, ¿no? Las dificultades técnicas de la voz, Bueno, nosotros, además de trabajar con personas mayores, trabajamos con personas mayores con deterioro cognitivo en algunos o en muchos casos. Con lo cual esto nos agrava todavía más la posibilidad de la comunicación con el robot. Pero bueno, con esta gente tan estupenda que tenemos en Cartif, con un trabajo diario que van haciendo poco a poco, según vamos contando con ellos, les vamos diciendo lo que vemos que no funciona bien o con lo que se puede mejorar, y la verdad es que es una maravilla porque nos lo mejoran enseguida y enseguida tenemos el resultado y resuelto el problema que hemos detectado. Entonces, esta es la etapa, digamos que primera, donde los residentes empiezan a trabajar con Copito como si fuera una especie de juego, ¿no? Porque al final no sabíamos muy bien para qué íbamos a hacer, pero el tema era bonito, era atractivo y era innovador. Y ellos empiezan a trabajar pues jugando, interaccionando con el robot, informándole de las cosas de las noticias, con música, con baile,
con ejercicios, bueno, pues con las, digamos que las posibilidades que presentaba el robot social en ese momento, ¿no? Le van conociendo, le van aceptando y le van integrando en su vida normal. Y bueno, pues evidentemente todo este tiempo es un tiempo de trabajo intenso por parte de los ingenieros de Cartif que van adaptando a Copito a cómo queremos y cómo vemos las diferentes, digamos que deficiencias que puede presentar la robótica. Aquí vemos cómo van trabajando nuestros mayores con el robot, se van entusiasmando, les gusta trabajar con él, se motivan y también de forma colectiva, vamos a conseguir que vayan haciendo trabajo de forma colectiva. Bueno, vemos más imágenes en la cual, pues, esta señora concretamente era una de las que más disfrutaba con Copito porque la verdad es que estaba tremendamente interaccionaba fenomenalmente con él, ¿no? Y ya, pues bueno, llegó un momento en el que nuestro robot se llamaba Peppers y los abuelos, la verdad es que Peppers no les decía nada, ¿no? Y optamos por hacer un bautizo y le pusimos un nombre más cariñoso, probablemente un poco más afectivo y por eso de ahí viene el nombre de Copito. Pero bueno, fue una decisión aquí consensuada con Bea y con los abuelos cuando estaban trabajando en colectividad. Y bueno, pues empezamos a trabajar un poquito más ya, un poquito con una línea más, digamos que más de investigación, un poquito más seria, y ya empezamos a hacer trabajo de interacción individual y de interacción colectiva. Entonces, la interacción individual era muy agradecida, sobre todo en las dos áreas, tanto en el área física, como vemos en la parte izquierda, tiene una movilidad importante, Copito tiene una capacidad importante de movilizar brazos, cuello, hombros, y la verdad es que ellos, los mayores de la residencia, le siguen, lo disfrutan, digamos que nos piden que con frecuencia se lo pongamos, porque les disfrutan con el tema. Y tenemos también la interacción individual desde el punto de vista cognitivo. Como decía antes Eduardo, el proyecto de trabajo va en esas dos áreas, fundamentalmente en el área cognitiva y trabajamos con gente con deterioro cognitivo importante. Y eso nos está ayudando mucho. Todavía no tenemos resultados finales, porque los tendremos a final de año, pero los resultados que vamos viendo por ahora son realmente buenos, ¿no? Porque hemos partido de una situación cero y vamos viendo cómo trabajando las diferentes áreas concretas que hemos detectado que tenían ciertos déficits, concretamente trabajando de esa forma específica, estamos consiguiendo mejorías en esas áreas concretas. Sigue habiendo el Copito de disfrute, de ocio, con la música, con el baile, con canciones. Sigue habiendo la interacción individual, seguimos trabajando. Un ejemplo de los globos, que es uno de los ejercicios que más les gustan, que es explotar globos. Bueno, pues es uno de los que más les gustan y seguimos trabajando con ellos. El área colectiva también, hemos conseguido que a nivel colectivo mantengan la atención y vayan haciendo los diferentes ejercicios que Copito les va dirigiendo, siempre con gente con deterioro cognitivo, no hay que olvidarlo, ¿no? Y bueno, pues aquí hablaba Miguel Ángel al principio de personalizar, pues como veis también nosotros hemos optado por eso, ¿no? Nuestros abuelos han personalizado también a Copito y porque le han integrado dentro de su, digamos, de que su hábitat normal. Aquí tenemos, bueno, pues más personalización, cada día le ponemos un poco de vestido diferente, ¿no? Pero básicamente es esa aceptación que tienen, ¿no? Llegamos también en un momento en el que, bueno, pues esto salió a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, la experiencia de que un robot social interactúe con los mayores de una residencia ha sido noticia. Pues claro que es noticia porque no es lo más habitual, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, los medios locales, nuestros periódicos, nuestra televisión, pues se hizo eco de este trabajo que estábamos empezando a hacer, estábamos empezando a realizar en esos momentos y bueno, creo que esto no deja de ser nada más que la puerta del futuro, porque el futuro sigue abierto y evidentemente esto va a ser la primera experiencia, pero no va a ser ni mucho menos la última, porque ya ahora mismo hay en marcha proyectos de ampliación y de interacción de robot en más residencias de mayores dentro de nuestra comunidad de Castilla y León. También nuestras autoridades de nuestra Consejería de Familia pues, nos han venido a reconocer bueno, cómo funcionaba Copito, porque no deja de ser una novedad para todos, ellos también. Y bueno, pues aquí nos visitan parte de la Consejería de Salud, de Familia, en un momento determinado, pues de un día cotidiano, y les hemos demostrado cómo funcionaba Copito con los residentes.
Hemos salido fuera también, hemos tenido, digamos que ya hemos dado a conocer, por ejemplo, en eventos como el 25 aniversario de Acalerte, la Asociación de Residencias de Mayores de Castilla y León. Bueno, pues lo presentamos para que nuestros compañeros de otras residencias pues vieran que se puede hacer y que es útil y que nos puede ayudar. Evidentemente, como decía Miguel Ángel, no va a sustituir a nadie ni a ningún trabajador, no es esa la finalidad, ni mucho menos. No deja de ser una herramienta más, es una herramienta que si la tenemos podremos utilizarla y podremos disfrutarla y los residentes podrán trabajar con él, con el robot social y podrán tener sus beneficios. Pero en ningún caso, bajo ningún concepto, va a sustituir a nadie porque eso sí que no va a ser posible. Hoy por hoy, no sé lo que dará, eso los ingenieros tendrán que trabajárselo duro y al final no sé lo que conseguirán, pero hoy por hoy es imposible pensar nada de eso. También estuvimos en el Congreso Nacional de la Dependencia en Madrid en febrero del 19 y bueno, pues estas son imágenes de allí y nos llegó esto que todos conocemos que desgraciadamente llegó en marzo de 2020, ¿no? La llegada del coronavirus nos trastoca todos los planes, nos rompe toda la dinámica de trabajo, nos obliga a trabajar de una forma que no estábamos ni preparados, ni sabíamos, ni conocíamos. Y bueno, esto interfiere de forma importante en la dinámica que habíamos mantenido con los robots sociales, ¿no? Tenemos que parar un poquito todo lo que estábamos haciendo porque hay que priorizar. La atención a los residentes era prioritaria, evitar por todos los medios que el coronavirus pudiera afectarnos era otro de los objetivos. Y bueno, pues desgraciadamente en un momento determinado tuvimos un brote dentro de la residencia y tuvimos que, bueno, pues como otros muchos compañeros, tuvimos que solucionarlo como pudimos, de la mejor manera posible, gracias a Dios. Pues bueno, no fue de los más graves, pero sí sé que nos afectó. Durante toda la pandemia tuvimos pues los problemas que todos los españoles han tenido, pero nosotros que trabajamos con personas mayores, permítanme, más. ¿Por qué digo más? Pues porque ellos estaban acostumbrados a una vida normal y de repente dejan de tener visitas de sus familiares. No podemos abrazarles, no podemos casi ni acercarnos a ellos. Es decir, tenemos una serie de cosas, nos vestimos de forma rara y nos decían, ¿y qué pasa aquí? Bueno, ¿qué fiestas? Oye, vamos de disfraces. Estos son comentarios del principio de la pandemia, desgraciadamente, ¿no? Bueno, esto lo sufrieron los residentes muchísimo más que toda la sociedad. Yo estoy convencido. Todos hemos sufrido mucho con esto, pero los residentes han sufrido mucho más. Y tuvimos un pequeño agente, que es este señor que está aquí, que es Copito, que nos ayudó también en esta faceta y en esta etapa, ¿no? Porque él era aséptico, él no tenía coronavirus, afortunadamente. Entonces podía entrar en una habitación, podía interactuar con alguno de los abuelos y de alguna manera, pues no digo que compensara la ausencia de sus familias y de su afectividad, pero sí que teníamos un pequeño aliciente en el día normal dentro de la pandemia, ¿no? Que Copito nos ayudaba un poquito más. Entonces, es verdad que no es la solución, pero sí que nos ayudó en esos momentos complicados, duros, en esos meses donde los residentes estaban en su habitación, estaban prácticamente todo el día en la habitación, con muy poquitas salidas, con prácticamente ninguna interacción entre ellos, con prácticamente ninguna comunicación, salvo con sus familiares a través de un teléfono o de una videoconferencia. Bueno, pues Copito nos ayudó y realmente, pues bueno, pues pudimos trabajar un poquito con él, con muchos de los residentes que estaban hacinados en sus habitaciones, estaban recluidos como toda la población española, ¿no? Entonces, bueno, son malos momentos de recordar, pero creo que también merece la pena y como veíamos en la gráfica que puso hace un ratito Eduardo, había una bajada importante en cuanto a la interacción porque el COVID nos machacó a todos y a ellos también, desgraciadamente. Bueno, esto ya ha pasado afortunadamente, hemos remontado, hemos seguido trabajando, hemos pasado esa etapa dura, complicada del COVID positivo y de todo lo que conllevó la pandemia y que todavía pues arrastramos un poquito, pero espero que ya sea la parte final de todo el proceso. Y bueno, pues no nos falta humor, no nos falta humor de poner a Copito pues nuestra personalización como los demás que trabajamos en el centro, ¿no? Seguimos trabajando, seguimos interaccionando, seguimos aportando datos a CARTIF diariamente. Este es un trabajo que llevamos desde aproximadamente finales de año. Reiniciamos fuertemente otra vez el proyecto de investigación que estamos trabajando y todos los días les mandamos los datos que ellos después elaboran y cotejan y que algunos ya nos han aportado.
Bueno, pues tenemos más imágenes de estos momentos, ya más recientes, de la interacción individual. Siguen nuestros ingenieros de Cartif trabajando duramente y adaptando aquellas posibilidades y complicaciones que vemos con Copito. Y bueno, pues un poco el proyecto que ha explicado ya Eduardo más o menos es esta imagen que viene aquí, que simplemente, pues bueno, que en los últimos 2 años llevamos trabajando sobre todo esos dos aspectos, el aspecto cognitivo en aquellas personas en las cuales tienen ya un previo deterioro cognitivo. Sí, José, Hacemos hincapié. Sí, estamos un poco pillados ya de tiempo. Si termino en un minuto. Si puedes Vale, poner los vídeos, creo que son interesantes. Sí, voy. Vale. Este proyecto está, como decía Eduardo, pues patrocinado o financiado por el ICE y la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues vamos a un par de vídeos que tengo y ya termino con ello. Creo que es la parte más didáctica. Este va a sorprender un poquito porque... Bueno. Y este sobre todo quiero que le vean porque nos sorprendió muchísimo una cosa, y es que llegaba al área afectiva, porque hasta ahora hemos trabajado en el área cognitiva, todas estas cosas, y el área física, pero claro, cuando ya llega al área afectiva de las personas y entienden que es algo que le pueden dar un beso y le pueden abrazar, esto creo que merece la pena una reflexión a mayores. Pues nada, yo me voy a hacer lo que tengo que hacer. Pues no había hecho más que de bajar a desayunar y me ha pillado el toro, como se suele decir. Así que ya me voy, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Sí? Bueno, pues en eso quedamos, ¿de acuerdo? Ya vendré otro día más despacio. ¿Sí? Bueno, ahí tienes compromisos, pues hay que vamos, alegrarse de ello. ¿A qué quieres que juguemos? ¿A encontrar parejas? ¿A explotar globos? ¿A adivinanzas o que te cuente un chiste? ¿Estás desayunando? ¿Te puedo dar un beso? ¿Te puedo dar un beso? ¿Puedes repetirlo otra vez? Un beso, ala. Hasta mañana. Adiós. Hasta otro día, ¿eh? Bueno, creo que no hay mucho más que darle vueltas, ¿no? Es decir, simplemente esa afectividad que no habíamos encontrado, no habíamos visto hasta este momento, ¿no? Y ahora estamos viéndola cada vez más, es decir, cada vez le están arropando más y cada vez son más afectivos y nos sorprende. Me gustaría poner este último vídeo, si puede ser, porque es un vídeo que ha elaborado el propio personal del centro, nuestras trabajadoras de la casa, digo trabajadoras porque todas son chicas, han hecho un vídeo y le han hecho un pequeño homenaje a Copito y me gustaría compartirle con todos ustedes, en homenaje al trabajo cotidiano de nuestro centro y al trabajo de las chicas de la residencia. Un buen día llegó Pepes, un robot, a la residencia La Corviana. Nos dijeron, queremos ver su interacción con los mayores. Todos nos sorprendimos, si era difícil hasta su nombre, con lo que le bautizamos Copito. Vengo a acordarme de tu nombre, de tu edad. Los comienzos fueron difíciles, no nos entendíamos, hablaba deprisa, muy bajito. Cafid nos habilitó todas las mejoras que solicitábamos para adaptarlo a nuestras capacidades. Trabajamos mucho para entendernos y poco a poco se integró en nuestro día a día. Copito nos conoce y nosotros seguimos aprendiendo. Enseñarte ejercicios para los hombros, el cuello, las manos. Las manos y giramos las muñecas arriba y abajo. Pues cariño, ¿estás bien? A mí me gusta mucho la música. Palabras necias. La palabra necias de los gordos.
marchaste? Primavera. Muy bien. Invierno. $86. Muy bien. Guapa no, guapísima. Hasta mañana. ¿Qué te ha parecido Copito, Carmen? Ay, muy bien. Me he sentido muy graciosa con él. Sí, ¿lo que más te gusta de Copito? Todo. Sí. Sí, me gusta todo. ¿Te gusta que te llame por tu nombre? Mejor todavía. Claro. ¿Te llevarías uno a casa? Uno a casa y que... ¿Y le cuidas? ¿Y ¿Le cuidas? Si sé cuidarle no me importaba. Pero si no sé cuidarle... ¿Qué te parece, Copito? Un fenómeno. ¿Te gusta? Sí, ¿Qué es el ejercicio que más te gusta? de los brazos. Sí, las gimnasias. La gimnasia. Y cuando te hace pensar, ¿qué tal lo pasas? Uf. Segundo bien y otra vez mal. ¿Te llevarías uno a casa? Sí. Un beso, adiós. Bueno, pues por nuestra parte agradecer la posibilidad de que podamos presentar lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando, y estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier duda que podamos y sepamos responder. Muchas gracias en cualquier caso. Bueno, muchas gracias José María y a todos los que habéis participado, a los ponentes y a la gente que nos hemos movido un poco de plazo de que habíamos dado, disculpad. No sé si hay alguna pregunta, Carmela, para dar paso un poco a la gente. Sí, si quien quiera hacer una pregunta, por favor levantad la mano para que os vayamos dando permisos para poder hablar y poner el vídeo, para poner micro y vídeo. Voy a quitar un momento a José María para Sí. que quite la pantalla y ahora le vuelvo a poner, ¿eh? Un segundo. Vale. Ya está aquí otra vez. A ver, voy dando paso a las personas que levantan la mano. Tenemos a Ana Sánchez. Hola, buenos días. No sé si me oís bien. Sí, te oímos bien, Ana. Bueno, nada, yo en primer lugar agradecer al CARTIF y a todo este ecosistema colaborativo el trabajo que estáis desarrollando y las importantes, digamos, que implicaciones que ello conlleva, sobre todo en la atención y la calidad de vida de nuestros mayores. Y yo solamente quería haceros una pregunta, ¿no? Y es la viabilidad de implementar estos sistemas de una manera activa en los contextos rurales como el de la provincia de Zamora. Sabéis que en Zamora estamos trabajando en que sea un territorio silver a nivel europeo, que ya estamos muy avanzados, y nos preocupa esto, el CARTIF lo sabe, además es socio nuestro del futuro Centro de Innovación Digital, y sobre todo a mí me gustaría haceros este planteamiento. ¿Realmente hay viabilidad para implementar este tipo de sistemas en el medio rural, que tengamos una atención personalizada y una respuesta? ¿Es viable? ¿Cómo lo veis? Simplemente esto. Gracias. Sí, parece, empieza Miguel Ángel y Eduardo, Eduardo, Miguel Ángel, no sé si quieres comentar algo. Bueno, como he comentado antes, el trabajo nuestro, en concreto ese robot que he presentado antes y otros derivados de ese que estamos haciendo, van orientados a robots que estén en los domicilios particulares y que de alguna forma el personal especializado, los terapeutas, los cuidadores y tal, se conecten a él a través de Internet. Entonces, desde ese punto de vista, da lo mismo que esté en una casa en una gran ciudad o que esté en una casa en un entorno rural. Es lo mismo. Es decir, lo que vamos buscando precisamente es dar ese paso de entrar en las casas privadas
es complicado, porque no es fácil, pero es lo que intentamos. Eso presenta múltiples retos, no solamente técnicos. Si queremos que esos robots estén en los domicilios particulares, tienen que ser robots baratos, asequibles. Es decir, hay retos tecnológicos que tienen que ver con el coste de los robots. No pueden ser robots que cuesten muy caros. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido colaboraciones con empresas y estamos pensando que el coste del robot no debería de ser, a ser posible, más allá de 500 euros, porque si no es impensable que la gente lo pueda tener en sus casas. Es decir, que nos encontramos con problemas técnicos, pero también con problemas económicos, porque lo suyo, por ejemplo, es que en un momento dado, por ejemplo, estos robots para las personas mayores los podría llegar a cubrir en un momento dado los sistemas de asistencia de públicos. Gracias. No sé, Bueno, sí, yo comento un poco. Nosotros nos hemos planteado ahora, precisamente, ese es el siguiente reto que nos hemos planteado. Es decir, hasta ahora el robot trabaja un poco en la residencia, haciendo con la ayuda de los cuidadores, que es indispensable, que hemos visto, y nuestro reto es llevarlo a las casas. Las dificultades son grandes. Primero, porque ya no tenemos el cuidador de forma presencial, de forma continua. Entonces, ¿cómo lo queremos abordar nosotros? Pues primero, extendiendo la percepción del robot. Es decir, no solo el robot es el que sea capaz de percibir, sino sensorizar el entorno. Es decir, dotar al domicilio de sensores para detectar pues cuál es la actividad cotidiana que está haciendo esa persona en su casa, es decir, si se alimenta bien, si se asea, si come, detectar situaciones que sea una caída o una situación anómala. Y luego, ¿cómo podemos integrar el cuidador en la casa si no está presente? Pues a través de la telepresencia, es decir, con un sistema de ayuda domiciliaria que pueda interaccionar a través del robot, incluso para que sea menos invasivo esa asistencia. Si es a través del robot puede ser menos invasiva, siempre garantizando un poco la privacidad, porque lo que no podemos tampoco en la casa es empezar a meter cámaras. Y en cuanto al precio estoy de acuerdo, es decir, claro, el robot Piper pues, es un robot caro, evidentemente, por la funcionalidad que tiene. Nosotros, nuestros desarrollos realmente no los estamos aunque lo hemos desarrollado con Piper, nosotros lo estamos haciendo bajo una aplicación informática y estamos utilizando estándares, por ejemplo, para el tema de conversación y diálogo, utilizamos el sistema de diálogo de Google. Toda la aplicación la tenemos integrada en una tablet, con lo cual incluso podríamos, de hecho, nuestra aplicación funciona en la tablet sin robot. Lo único, en el caso de los ejercicios, pues en vez de salir el robot haciendo ejercicios, pues aparece un vídeo proponiendo ejercicios. Y en ese caso, en vez de... El problema es que lo que llama el embodiment, la corporidad del robot, aporta mucho, ¿no? Entonces, no es lo mismo que sustituir un robot con una tablet, que sí, podemos poner un avatar, un muñequito en la tablet, pero la presencialidad es importante, ¿no? Y ese es, ya digo, el gran reto que nos tenemos que plantear en los próximos años y siempre siendo conscientes de las limitaciones todavía que hay en la tecnología. Sí, yo entiendo, Ana, porque además, Ana, bueno, ahí está desarrollando una labor impresionante ahí en Zamora y que también agradezco, ¿no? Y hago publicidad de todo eso que se está haciendo, que es un movimiento muy fuerte. Y creo que también por el tema de la zona rural, la ruralidad aporta también una dificultad mayor de infraestructura, principalmente en la zona de la frontera ahí con Portugal. Entonces, que eso lo hemos podido comprobar también con Ana, cuando hay falta conectividad en ciertos momentos, ciertos servicios son difíciles de prestar y por lo tanto también tiene que haber un compromiso de toda la sociedad de garantizar que los servicios sean asequibles, sea realmente independientemente de donde viva, tanto la ciudad como la zona rural. Puede ser que la tecnología aporte soluciones, pero se necesita evidentemente infraestructura y ahí tiene que haber un compromiso de todos, y digo como sociedad en su conjunto, para que esto sea una realidad, ¿no? Era un poco también la parte esa que todos somos partícipes y necesarios en el desarrollo de la calidad de vida de toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. No sé si hay otra pregunta. No. ¿Alguien más quiere preguntar?
Si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario, por favor que levante la mano. Es el icono que tenéis en la pantalla, en los controles de la pantalla, más a la derecha. Sí, Carlos Toledo. Sí, Carlos, ya puedes hablar. Ya te hemos hecho presentador. Vale, ¿me escucháis? Sí, se me escucha, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Vale, bueno, voy a compartir vídeo. Espera un segundito. Vale, bueno, un placer de verdad y gracias por la sesión, que ha sido muy, muy ilustrativa. A ver, yo un poco mi pregunta va en línea también con lo que habéis comentado antes, ¿no? Es decir, si nos pusiéramos a hacer una escala de TRLs, Miguel Ángel y Pablo, pues ¿cuánto nos falta? A ver, la parte que habéis desarrollado con Piper ya la tenéis implantada digamos, en una experiencia piloto con esta residencia. Y si hablábamos del caso del mini robot que presentabais vosotros, Miguel Ángel, pues ¿cuánto nos falta de distancia en función de poder llegar al mercado con estos robots? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos que nos faltan, que necesitamos para que en 2 años pues podamos tener un robot de manufactura española para uso asistencial, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos que entendéis que deben suceder, ¿no? Que es complicado de decir, pero bueno. ¿Qué pregunta, Carlos? Simple. Es fácil preguntar, más difícil contestar. No, por parte nuestra, yo digo, nosotros tenemos muy avanzado ese proceso ya. Es decir, de hecho, lo que hace falta básicamente es una empresa que quiera apostar por esto. Y claro, eso es una empresa que quiera apostar por un producto de consumo, porque esto tiene sentido si se venden miles de robots y no en España, claro, o sea, el mercado está en todo el mundo. Entonces, lo que hace falta es la empresa que quiera dar ese paso y que tenga las capacidades de dar soporte en todo el mundo a esos robots, de producirlos. Estamos hablando, claro, de producir muchas unidades y dar soporte. Y no solamente luego detrás de esto tiene que estar el soporte técnico de lo que es el robot. Como he dicho antes, para que esto funcione tiene que haber un sistema asistencial detrás. Es decir, esto no tiene sentido de voy al Corte Inglés y me compro un robot. No. O sea, esto es un robot que permanentemente tiene que haber un grupo asistencial detrás personalizando, particularizando el robot para cada usuario. No hay un usuario estándar, no hay una persona mayor estándar. Cada persona mayor es diferente y tiene que haber alguien que haga eso. Con lo cual, probablemente el modelo de comercialización de esto no es tanto vender el robot, sino dar un servicio con el robot que incluya toda la parte asistencial más el robot, pero el robot es una parte de todo eso. Podemos verlo como un futuro de lo que son ahora, por ejemplo, los servicios de teleasistencia, que simplemente tienen un botón para que la persona mayor, si tiene un problema, dé al botón y alguien le atienda. Es decir, algo parecido a eso. Sí, yo creo que un poco lo que hace falta es una mayor validación experimental. Experimentación en el entorno operacional. Yo creo que, por ejemplo, esto que hemos hecho en la residencia, yo creo que ha sido un paso significativo. En el caso de los hogares, yo creo que también. Es decir, habría que probarlo intensivamente, validarlo, y yo creo que ahí tiene que haber una implicación de los servicios sociales, que son los que pueden impulsar esto, porque esto no se puede llegar y ponerlo en una casa directamente. Lo que comentaba Miguel Ángel, no se puede comprar en el Corte Inglés y llevártelo a casa, sino que tiene que haber mecanismos para incorporar al humano todavía en el bucle de control. Es decir, mientras estos sistemas todavía no sean totalmente autónomos, tienen que haber personas. Yo creo que la solución puede ser la telepresencia, a través de sistemas de telepresencia que faciliten. Y no solo en este sentido. Nosotros vamos a abordar, en este caso con la Consejería de aquí Castilla y León de Servicios Sociales, las pruebas piloto de probar en casas particulares, pero no solo de robots sociales, sino de otros sistemas de
de asistencia y de ayuda a estas personas. Es decir, un robot social te da ocio, entretenimiento, pero hay otros servicios que tiene que prestar a una persona mayor en su casa, como por ejemplo el ayudar a asearse, es decir, el asearse es una labor que es necesaria y que a un residente que la haga a otra persona, que tenga que venir un asistente de una persona, le genera mucha incomodidad. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer soluciones de sistemas de duchas autónomas, operaciones, por ejemplo, tan elementales como acceder a la cama o levantarte del sillón, también son operaciones que a las personas mayores les cuestan y les quitan autonomía en su casa. También estamos pensando en trabajar en soluciones de andadores que sean capaces de navegar por la casa, de acercarte a ti, ayudarte a levantar y ayudar a hacer la transferencia, por ejemplo, al inodoro, ¿no? O sistemas de estos que los japoneses y los chinos lo tienen ya desde hace años, de sistemas de limpieza en el inodoro, pues también puede ser importante para las personas mayores. Entonces, yo, en definitiva, yo lo que creo es que hay que experimentar mucho, y para ello necesitamos la ayuda de las administraciones en este sentido. Y fondos, ya que está el CEDETI, ¿no? También aprovechamos a recalcar el importante rol que tienen ellos y la ayuda que están dando. Después, un comentario importante es cuando hablamos de madurez de la tecnología, es que, vamos a ver, esta es una tecnología que está en sus comienzos y que los primeros robots que veamos en las casas tendrán que evolucionar, igual que el robot, que el móvil que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con el móvil que teníamos hace 20 años, pero hace 20 años había un mercado de móviles, es decir, que puede empezar a que haya un mercado de este tipo de robots para los usuarios, pero esos robots van a ir evolucionando y los que aparezcan, se comercialicen en los próximos años, pues no tendrán nada que ver con los que se comercialicen dentro de 15 o 20 años. Muy bien, pues muchas gracias, de verdad, por vuestras explicaciones. Gracias, Carlos. Francisco Ortiz, de la Universidad de Cartagena, quiere hacer una pregunta. Adelante, Francisco. No sí, sé. Hola, buenos días. El micro. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues lo primero de todo, felicitaros desde luego por el trabajo que habéis hecho. Ya, bueno, os conozco también desde hace años y sabía que estáis trabajando en esto y me ha alegrado veros en esta presentación, ¿no? Entonces, os quería preguntar, bueno, nosotros también estamos en mi grupo investigador en la Universidad Politécnica de Cartagena, estamos también con un proyecto Retos de la Sociedad y con robótica asistencial para personas mayores, de hecho, un coordinado también con la Carlos III, con Ramón Barber. Entonces, mi pregunta iba en relación a que no he visto en vuestra presentación cómo hacéis digamos, la captura de respuesta por parte del usuario. Imagino que con vídeo llegáis a evaluar su estado emocional de alguna forma o su respuesta, ya sea como digo, por visión artificial o de otra manera, para ver cómo está respondiendo a la interacción, aparte de cómo puede haber el cuidador, cómo lo está haciendo, o la respuesta en concreto que obtenéis de los test que les pasáis. Nosotros, Sí, bueno, en concreto, bueno, responde. No, habla tú, Miguel Ángel, luego hablo yo. No, nosotros lo que hacemos es básicamente generar informes que van a los especialistas, a los terapeutas. Yo personalmente, o sea, yo sé que hay un tema de investigación clásico de hace años de con visión artificial ver si la gente está alegre o triste. Yo personalmente no creo mucho en eso. Detrás de eso muchas veces hay poniendo una sonrisa estereotipada para que detecte que está alegre o que está triste. El estado emocional de una persona es algo mucho más complejo y no es tan simple como detectarlo porque aparentemente tenga una cara o tenga otra. Entonces, yo creo que
todo lo que tiene que ver con el estado de los usuarios, tanto el estado afectivo como el estado cognitivo, lo que sea, requiere que haya especialistas detrás que sean capaces de valorar toda la información. Sí, bueno, nosotros un poco también en ese sentido estoy en la misma línea. Es decir, nosotros también tenemos un proyecto de plan nacional y ahí, claro, ahí se exige pues esto, publicaciones, ¿no? Y entonces, pues sí que tenemos algunos papers del tema de detectar el estado emocional o por lo menos, o por ejemplo, cuando hay varios interlocutores, determinar a quién de los interlocutores tiene que mirar el robot, etcétera. Lo que pasa es que a la hora de ver todo esto hay que analizar primero cuál es el estado, la madurez de la tecnología para luego poderlo integrar en un entorno operacional. Y muchas de estas cosas que hacemos en los papers, en investigaciones, pues todavía no están totalmente maduras para ser integrados en este caso en una residencia, por ejemplo. Es decir, porque realmente lo mismo sí que te puede funcionar, pero no te aporta tanto. Es decir, entonces en este caso nosotros, por ejemplo, para el tema de reconocimiento de voz, pues vamos a lo más seguro. En este sentido, utilizamos Google, los servicios de Google y de Dialogflow para establecer los diálogos y es más importante refinar los diálogos que el robot entienda bien al usuario, etcétera, que intentar determinar el estado emocional, que eso realmente es difícil, ¿no? Sí que en la parte de robótica, de rehabilitación física, en la integración, en el lazo del estado y un poco para mantener y maximizar la rehabilitación, sí que estamos experimentando y haciendo investigación en colaboración con psicólogos y un poco es muy complejo poder correlacionar y hacer un test que te pueda aportar y determinar un poco lo que decía Miguel Ángel, ¿no? De todas maneras, es una línea activa y nosotros lo denominamos, bueno, control biocooperativo y hemos avanzado en el control socio-biocooperativo, que es un poco en la idea esta de la retroalimentación. De todas maneras, es otro entorno de rehabilitación en el cual hay un contacto mayor físico de interacción, de intercambio de fuerza, que se simplifica la detección de señales fisiológicas que podrían llegar a correlacionarse. En un entorno, como estamos hablando de interacción social, es difícil cablear a una persona y poder determinar estas cosas. Bueno, nosotros la verdad que estamos trabajando algo en ello y quizá en un futuro breve podemos colaborar. Como comentabais antes también, evidentemente es necesario la unión de esfuerzos, ¿no?, de todos los que nos dedicamos a esto, ¿no?, y eso sería interesante. Así que encantado. Y muchas gracias por vuestra respuesta y enhorabuena de nuevo. Gracias a ti. Gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver. Sí, Elena, ya puedes hablar. Hola, buenos días. Nosotros, soy la trabajadora de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León. Y bueno, nos parece increíble que con la tecnología se puedan realizar todo este tipo de actividades. Desde el colectivo que claro, a mí me compete, sí que nos gustaría que a través de la tecnología se pueda ayudar a que los afectados de ELA puedan tener una mayor autonomía en sus actividades de la vida diaria. No sé si habrá algún robot para poder, por ejemplo, darles de comer, ya que quedan totalmente inmóviles, o si puede haber algún tipo de tecnología de esta manera, ¿no? Las cerraduras, por ejemplo, sí que tenemos las cerraduras electrónicas para que puedan entrar y salir de casa y, por ejemplo, para la actividad de la vida diaria como tal, pues nos gustaría que sí que se inventara algo y que también fuese, claro, un coste porque la enfermedad bastante cara es y necesitamos, pues lógicamente, que este tipo de tecnología sea a bajo coste. Si queréis, bueno, contesto yo. Contesta. Vamos a ver, en esta presentación nos hemos centrado sobre todo en lo que se llama robótica social, es decir, que lo que tenemos son robots que interaccionan por voz o por gestos con el usuario. Es decir, no nos hemos metido en todo el mundo que son los robots capaces de
dar ayudas físicas, que es otro mundo que no hemos mencionado aquí para nada. Es decir, hay en España múltiples grupos, en mi universidad hay algún grupo también en la Carlos III que trabaja específicamente en lo que comentabas tú, en todo lo que son ayudas físicas, que es algo que no hemos mencionado aquí, pero que es otro tema muy interesante, tanto para personas mayores como personas con limitaciones físicas por enfermedades, por accidentes, lo que sea. No sé si... Sí, nosotros algunos desarrollos también estamos haciendo en esa línea y vamos a trabajar, en este caso en este proyecto que vamos a abordar, vamos a explorar alguna de estas posibilidades. Yo creo que también la solución muchas veces está en la integración de tecnologías y muchas veces tecnologías existentes. Por ejemplo, para el tema de la domótica, pues hoy en día ya es muy fácil encender y apagar luces con la voz, por ejemplo, ¿no? Pues el desarrollar, nosotros ahora, por ejemplo, estamos ya desarrollando algún dispositivo por ejemplo, para tetraplégicos que no tienen capacidad de movimiento, pues con un control del mentón, con movimiento de la cabeza, pues con un protocolo, por ejemplo, MQTT, unirlo a un dispositivo domótico y que sea capaz de activar cualquier dispositivo de la casa, ¿no? O por sistemas de control por soplido, etcétera. Y luego, bueno, existe también, como decía Miguel Ángel, muchos grupos que también nosotros estamos haciendo algún desarrollo en el tema, por ejemplo, pues de alimentar a las personas con robots manipuladores, que cada vez hay más ligeros y más seguros, que uno de los temas era un poco el tema también de la seguridad de los robots. Entonces, hoy en día empiezan a aparecer ya robots de estos cooperativos que son capaces de medir el esfuerzo, porque es importante que el robot no pueda dañar a la persona. Y yo creo que la solución es hacer una investigación basada en el usuario, es decir, ver qué necesidades hay en el usuario, es decir, las necesidades del usuario en la casa, pues eso es la alimentación o ayudar a cocinar, etcétera, y entonces hay que focalizar los esfuerzos en definir casos de uso o soluciones concretas, poco a poco, que hay algunas que ya digo que no son maduras, pero hay que acercarse al usuario en ese sentido. Podría ser un tema para el siguiente seminario también, así que nada, has dado una buena idea y Elena, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Con la ELA además es que es poco tiempo lo que lo van a poder usar, porque cada vez va avanzando y además en un periodo breve de tiempo y bueno, sí que se vuelve domótica un poquito la casa a través de Alexa y gracias al lector ocular, porque ellos también acaban perdiendo la voz. Entonces, los que tienen lectores oculares, pues sí que a través del lector ocular y de Alexa pueden comunicarse y pueden hacerlo más domótico. Sí, un poco el modelo de los proyectos que están desarrollando aquí en la gente de servicios sociales, un poco pensando en este tipo de situaciones, ¿no? Estamos hablando de horizontes de uso determinados y pues la tecnología, claro, el costo se pueda repartir y repercutir en más tiempo, entonces nuevos modelos de negocio asociados para que esto pueda ser sostenible también, porque tiene que ser, como decía Miguel Ángel al principio también, tiene que ser asequible, y entonces, bueno, ver de qué manera se puede hacer eso. Así que, bueno, yo creo que son todos temas interesantes para que esto realmente se pueda llegar a desplegar. Muchas gracias. José Antonio Vera también ha levantado la mano. Si puedes preguntar, José Antonio. O bueno, no sé si es una de Antonio. Sí, José, si tienes algún problema con el micro, tendrás que darle permiso al micro para poder hablar. Si tienes algún problema, puedes hacer la pregunta por el chat y la decimos. No sé si se oye ahora. Ahora sí, ahora sí. Ah, vale, perdonad. Primero felicitaros a los dos por el trabajo que estáis haciendo. Yo no sé si te acuerdas de mí, Miguel Ángel, en Cartagena, hace ya muchos años, así como 30 años, que estuviste por aquí. Sí, cuando tú eras joven y yo más. Y bueno, pues al final, por lo que veo, la vida nos ha llevado al mismo sitio, trabajar sobre más o menos lo mismo. Nosotros aquí llevamos muchos años, desde el año 2000, trabajando con domótica y con domótica aplicada a discapacitados.
Y durante un tiempo, bueno, lo dejamos y ahora, desde hace un par de años, precisamente esto del COVID ha supuesto para nuestro grupo así un cambio de un giro en el trabajo que estábamos haciendo. Pues estamos pues con lo mismo que vosotros, metiendo robots por las casas y creando lo que llaman, pues eso, casas inteligentes o ecosistemas sensoriales dentro de una casa. Llevamos, como ha dicho Paco está o sea, estamos en el mismo grupo trabajando, él más orientado al tema de robots, yo más orientado al tema de las comunicaciones dentro de la vivienda, de la domótica en sí. Y me alegra que estemos trabajando todos en lo mismo porque al final el trabajar en este tipo de proyectos, más que en centrales nucleares, que también lo hicimos, o sea, lo hiciste tú, Miguel Ángel, en su momento y en la industria, esto como que te da una satisfacción personal mucho más rápida. Es decir, en el momento que ayudas a una persona, eso ya te trae la recompensa, casi que no te hace falta verlo extendido por todo el mundo. Y bueno, así es como estamos organizando. Aquí tenemos un centro bastante fuerte y bastante potente que se llama Astus. Tienen una parte de residencia, una parte de escuela, de estimulación y después una fábrica de una empresa. Al final lo que tienen una residencia, tienen toda la cadena, es decir, desde la educación, desde los primeros problemas que se detectan cuando nace alguien con ciertos problemas, hasta la etapa final, que es la de trabajo. Y entonces lo que intentamos es, en cada aspecto de la vida de esa persona, intentar ayudarle con esto, con la domótica o integrando la robótica dentro de un entorno, de un ecosistema sensorial dentro de una vivienda. Es decir, estamos metiendo robots en un entorno muy personal y nosotros lo que nos dedicamos un poco es hasta qué punto nos interesa recoger datos de ese entorno que tenemos, de si ha usado agua caliente, si ha encendido el lavavajillas, si ese día ha subido la persiana o ha estado más horas en la cama de lo normal. Es decir, signos que al final nos puedan llevar a la conclusión de lo que decía Paco, ciertos estados de ánimo o cosas así. En eso es lo que estamos trabajando nosotros y lo dicho, o sea, lo que estáis haciendo me parece estupendo y podríamos colaborar en un futuro en lo que queráis. Muy bien, oye, pues nada, te animamos a que te unas al grupo de Sparrow, que ahí tenemos más o menos cada un mes o cada 2 meses tenemos reuniones para un poco comentar sobre todos estos temas. Y buscar colaboración. Por mí encantado. O sea, al final lo que me ha llevado un poco a integrarme, a meterme en este mundillo es que si analiza, o sea, yo lo que me planteo hoy en día a nivel usuario, o sea, no profesional, porque entre domótica e inmótica, es decir, la inmótica, cuando tienes que controlar un hotel, no puedes meterle ciertos chismes, como llaman muchas veces a una instalación. Pero cuando de lo que se trata a lo mejor es de encender una bombilla, de controlar una persiana, eso es bastante barato hoy en día. Entonces, a lo mejor el problema está muchas veces en integrar sistemas. Que el hardware no determina muchas veces el coste de un producto. Al final es desarrollo. Sí, no, evidentemente yo estoy en la integración de la tecnología y también en los procesos de los servicios, ¿vale? Y que era un poco también lo que ha comentado Miguel Ángel y Eduardo. Yo no sé si hay muchas más preguntas, digo, para poder dar, y porque no estamos repasados de horario, y un poco para dar, y invitar a todo el que quiera seguir discutiendo estos temas en el marco del grupo, que creo que es muy importante, poder darle continuidad, no solamente hacer una sesión aislada, ¿no? No sé si hay alguien más o ya podemos dar por cerrada a Carmela. Bueno, o como pensar, yo estoy a gusto, un poco pensando en el resto. Estoy aprendiendo mucho, entonces no sé, eso Miguel Ángel, Eduardo, Carmela, como veáis, y vamos viendo. Yo creo que terminamos. Sí, no hay tampoco nadie más. Muy cargadas. Bueno, pues nada, agradecer a todos los asistentes por vuestra participación. Muchas gracias a todos. Gracias.